Sí, sí. Acá quedamos los tres. Primero es que esta gente, y yo veía al hospital, todas las casas son trabajos que buscaba hacer menos y los hacía. Pero por lo menos, por casualidad, no es asesinantes hasta la sociedad de Manuela. Manuela es que es de la oficina para firmar algunos descuentos que les hicieron. Dígale que voy a sacar mis pupilos, lo que usted no, pero no me dejas como triste. Manuela, ¿cómo está? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Me llamas? Enrico. ¿Usted se llama Enrico? Se llama Rivaldo. Se llama Rivaldo. Se llama Rivaldo, yo me llamo Tatiana. Ah. Bueno, aquí ya. Tatiana, hay que grabar con Tatiana. Pero las hacemos de 3. ¿Qué opinan? Pues opino que no. Llega Manuela ahí. Hasta las 12, profe. Esos dos juegos. Hoy miramos un poquitico de oh, se han robado ya. ¿Cuántos que cacho? Así estoy ya. Ahora
Ese festivo el jueves, sí. En tu mano, como el profe, no sé qué. La mano. Con Alejandro Río. Ya lo voy a, ya lo voy a llamar. No. A mí también. No, está tratando con ella. Muy bien, profe, gracias. ¿Cómo está? Qué bueno, cosa que me alegra bastante. ¿Cómo hace trabajo claro, Parece que vamos a tener guerra con igual. ¿Sí? Ahorita me confesó que cuando vio, ellos entraron a primer semestre y nosotros estábamos en segundo. Sí. Y él decía que querían nosotros, éramos engreídos, que éramos no sé qué. ¿Qué decía, León, usted? No, yo no para acá, no No, nosotros le caímos mal. Es que nosotros le caímos que porque dice que yo soy canzón. No, pero yo sí que había una pequeña división, porque usted estaba por allí, siempre se hacía en el lado de allí. Cuando es la exposición, yo no sé ni qué hacer ahí, a uno miraba la cara de nadie. No, sobre todo yo como me pongo, yo me muero para exponer. Yo soy papeleta, pero cuando yo voy a exponer, me muero. Somos dos. Somos tres. Yo para cuatro. Pero dice que está de cambio, que te da Somos amigos. Que son figuras bastante. Me tocó aumentarme la presencia. Ay, Ave María, Levanto. claro, Mentira que como nosotros no vamos sino a confinar, pues Y contra Cana. ay, Un parcial a la jefa. yo le tengo un parcial. Me quitan, le digo que está muy ordenado para Sí, y muy pailas para hacer. Y muy pailas para hacer. los míos también. Pero en esta aquí cuatro, gracias a la otra. Oh, nos cayeron. ¿Cómo les fue la marcha de ayer? La noche de ayer que hicimos, ¿no? Después de la trabajada, ¿sí? Día de trabajo. Trabajando. ¿Qué mejor forma de memorar? Haciendo días de esclavos. Trabajo. Mientras que Enrique parchadito en la casa. No, Eso tiene que estar. tocó marchar. Y por lo menos de mí. Bueno, ahora sí, Cristian. Profe, ¿cómo así que fue a marchar? Mentira, no. ¿Verdad que también que me mandan los beneficios? No, no está, Carolina, sí. Manuela, Antonio. Entonces no se quería en el primer semestre. Ah, igual. No, Libardo nosotros. Nosotros desde siempre, por algún tiempo. Siempre lo han querido. Nosotros sí. ¿Cómo le parece, profe, que nos miraba con nuestra edad? Con otros ojos. Nos miraba con no sé.
Solamente sabía que me daba pereza de ir a esa clase. Porque Era la suya, donde era de macroeconomía. ay, era mía, no era la mía. Pero usted la muy el producto. No, lo era así, no, me pereza ir a ver esta gente. O sea, No, mentira, no. eso le pasó a uno también cuando se va a casar o cuando consigue la primera novia, la pereza. Y hasta que se enamora la que es. Bueno, y luego entonces acá, este negocio. Daniela se va a encargar de ese pito, ¿no, Daniela? Claro. De una vez, De confianza. Me acuerdo que alguien al principio decía, no me pongas en eso, ya estaba sin nada. Pues sí, ya se volvió una dictadura, profe. Primero era Salomón también estaba por ahí, ¿cierto? No. Pero pues sí se me viene con entregar porque llego tarde. Yo. ¡Oh! ¿Cómo se llama desarrollo? Correcto. Así es, profe. Bueno, entonces, desarrollo del talento humano. Realmente, cuando nosotros desarrollamos el talento humano, pareciera que pues, el nombre de la asignatura Desarrollo. querrá decir que vamos a enseñar a cómo vamos a desarrollar el talento. ¿Cierto? Realmente esto a lo que se refiere es igualmente es equivalente a lo que es la gestión del talento humano. Del talento humano. Ay, podemos perder Claro, claro. Ave María. Uy. No. Ay, madre. Cuando vuelva al celular. Cuando vuelva al celular, pues. Oiga, pero ¿qué tal la ida de energía de España, no? Todo España, Portugal y parte de Francia. Dice que fue un atentado. Pues ese es el momento que todavía no, pues eso quedaremos sin saber, ¿no? Porque se supone que pudo haber sido que fue lo que hicieron ahora en Rusia. Pero, y ahí es donde uno ve, bueno, a nosotros nos afectará una energía en todo el país. Comparado con lo que sucede allá, totalmente todo. No, el pagado de internet es todo.
Como para que lo coja uno paseando por allá en Madrid, ¿te imaginas? Yo por eso no voy. No, ustedes Más de uno perdido. Más de uno perdido. Mis ahorros. Les tocó. ¿Ah? Y allá seguía unos con qué, con el celular, con el GPS. Tiene más otra. Los que no encontraron, estaba leyendo por ahí esta mañana, los que no encontraron los hoteles, les dieron dormida en el Movistar Arena. Sí, pues. Pero ahí se devolvió la tecnología. ¿Ustedes creen que qué les sirvió? ¿Qué sirvió? ¿Qué les sirvió si no había internet? ¿Qué sirvió allá para enterarse de lo que estaba pasando? ¿Qué sirvió? ¿Qué elemento o qué artículo les sirvió para enterarse de lo que estaba pasando? El periódico. No, porque eso era instante, pues fue a las 6 de la mañana. Hora de Colombia. Bueno, se tenían batería y datos. Ah, no, embargo. Escuchaba la radio. Las pilas. Con la radio fue que se enteraron. Entonces, ahí es donde le dieron un mayor realce a lo que es el. Y entonces ahora lo miramos lo que le envió por ahí a Daniela, ¿cierto? Ahorita por ahí le envió un correíto. Ya, pero ya está el grupo. ¿Sí? Ah, bueno. Ya. Perfecto. Bueno, entonces tenemos que. Ah, perfecto. Ahorita lo pasamos. Ah, bueno. Lo envié porque aquí está como. Se me quedó el celular y entonces. ¿Está la clase de inglés? Esta. I think inglés, mire. Ay, Por no, eso. bueno. Ese es el resto de interés. Ah, listo. Buenas, ¿cómo estás? Ah, qué pereza. Bueno, entonces ahí estamos con lo de la lista chica y ya hablamos de quiénes están dentro del aquí la asistencia señora bancaria, ¿no? Ah, pues porque primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, dijimos que era de qué hora a qué horas. Ah, pero hasta las 8:30. Ah, hasta las 8:30, porque vamos acá 8:30. 8:30, ¿verdad? 8:30, vea, me confundí. Porque si quiero, yo le puedo decir una casa. Porque los que estén de acuerdo. Ya un problema temporal. Pero ya la gran mayoría acá creo que ya han tenido clase conmigo. Pero entonces recordemos el correo para que así. Correo electrónico. henry.echeverry@unioreddington.edu.co. Tenemos Twitter, Sí, ahí está. pero creo que ya es Ya sí, ya le ponen el X ahí. Se llama X. Después el Twitter lo que Twitter. La palomita azul. La palomita. Sí, señor. El del Amazon, ¿qué es? Amazon, ¿qué tiene el logo? Una carita de teléfono. Sí. Y arranca desde la A hasta la Z. ¿Sí? Claro. ¿Qué quería decir en ese momento? Ni idea. Recuerda que ellos comenzaron vendiendo ¿qué? Libros. Entonces eran libros de la A a la Z. Ya después se abrió el mercado. Ah, ya. De la A a la Z. Amazon. Amazon. Bueno, cuando nosotros hablamos de que tiene que ver con gestión del talento humano,
Pues ahí nos aborda una buena cantidad de temas de acción del inicio. ¿Cuándo comenzaría la gestión del talento humano? ¿Cuándo creen ustedes? ¿En qué momento? El desarrollo laboral. No desde el principio. Desde el principio. Desde bebés. ¿Desde dónde? Arranquemos pues desde la prehistoria. De la prehistoria. Desde que Adán le sacó la costilla para darse la lengua. Estaba trabajando. Pero sí, podríamos hablar desde ya, pero pensémoslo desde el punto de vista de prehistoria. ¿Cómo se daba el trabajo en la prehistoria? En ese momento. ¿Cuántas algunas personas hacían trueque? No, lo que más sabía hacer, por ejemplo, que traía casa, para hacer casa. El fin era ese. Esa era una parte del fin de cómo mercadeaban. Era a través del trueque, ¿cierto? Pero lo que nos interesa es la parte del trabajo. Cómo había una división del trabajo. Sí, claro, exactamente. Los que me imagino cosechaban, los que plantaban. Los que sabían cazar, ¿cómo a cazar? Los que sabían era a cultivar, cosechar. Que ya luego para poder mercadear ese tipo de productos, piensen ustedes cuántas personas murieron en ese análisis de estas frutas que habían hecho. ¿Cuántos se envenenaron? ¿Cuántos se envenenaron? Porque recuerde, si a uno le pasó el pronto por ahí, que hay frutas que no parecían a las bonitas, frutas que no puede comer. Imagínense el momento de estas personas cuando estaban empezando a identificar ese tipo de productos. Pero igual, comenzó la división del trabajo ahí, con el tema de los que cosechaban, quién se quedaba en la casa, quién se quedaría en la casa. Las mujeres. Así estaba, pero estaba muy bien organizado. ¿Dónde se va a quedar? A casa arriba. La mujer también trabajaba, o sea que aquí había una división del trabajo, en la prehistoria, una buena división del trabajo. Eso fue evolucionando a través del tiempo. Voy a ver si me voy a entrar acá. Bueno, los inicios. Pero entonces, ¿qué puede haber pasado ahí? ¿Qué nos imaginamos de ahí dentro de esa línea del tiempo? Prehistoria. Luego, ¿qué llegó? ¿Qué etapa llegaría? La piedra, se llama prehistoria. La piedra. Ahí sí, está pero igual está dentro de la prehistoria, ya que son periodos. Los periodos que Ya como la media y todo eso. La media. La Edad Media, pero antes antes de eso, pues ya vamos a hablar la época de la colonización. Y sobre todo, si miramos por allá Egipto, dentro de, cuando nosotros veamos por ahí parte de la historia de la administración, civilizaciones que le aportaron a la administración, producto de qué, de cómo se iba formando esa administración a partir del trabajo. En Egipto, cómo se mostraba el trabajo en las construcciones de las pirámides. Sería que aquí había... Está bien, pero exactamente, había una edición. Igual que mandaban. Claro, había una edición del trabajo de quienes hacían una labor, quienes destinaban a otros. Ahí había reclutamiento forzoso. Ese tipo de inicios
van marcando las clases sociales. ¿Sí? Pero, digamos luego, clases sociales allí. ¿Qué opinan las clases sociales cuando nosotros hablamos de los inicios del socialismo? El trabajo en Rusia. Rusia hasta, recordemos que hasta 1989 era que socialista. El trabajo, ¿cómo se hacía la división del trabajo ahí? ¿Qué pasaba con el socialismo? ¿Cómo funciona el socialismo en cuestión de trabajo? Igualdad, por eso se habla de socialismo. ¿Sí? Siempre diferente a lo que decíamos. Lo que veíamos acá en la época de Egipto, que había una planeación del trabajo y una estructura jerárquica para la división del trabajo. Aquí en el socialismo, ¿quién es el que manda? En el socialismo, recuerden, en este caso, el Partido Comunista tenía un representante ahí, la Junta Socialismo. Pero el socialismo es el que está aquí en la cúpula. El resto, ¿cómo funciona? Cada uno de los que hacen parte del país en ese momento. Como jerárquico. Claro, en 1989, pero siempre hay por aquí la cúpula que es la que manda, ¿cierto? El resto ha dirigido a quién? Al conglomerado que trabaja. ¿Y para quién trabajaban? ¿Para él? Para el Estado. Era el trabajo para el Estado. Entonces, mire qué opción le daba ahí al tema del desarrollo del talento humano en un Estado que solamente quien manda y el resto son, podríamos señalar, esclavos de quién, del poder. ¿Sí? Porque el poder es el socialismo. Entonces, ¿qué pasó acá? 1989. Rusia socialista. Y ahí para acá, ¿qué pasó? Hubo un señor que se llamó Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev. Ya se da cuenta quién fue este señor. Este señor propuso algo que se llamó la perestroika. Sí. ¿Qué es eso? Y eso como que se Un modelo que se llama la perestroika. Era el cambio, la perestroika era el cambio del socialismo a democracia, ni siquiera sí, capitalismo, podemos pensar ahí. Igual la democracia tiene mucho capitalismo. Pero en ese caso, te podría decir, sería que en Rusia había en ese momento capitalismo. Puede que en la clase que dirigía, señor, los que estaban allá al lado del premio que llaman, que son los que mandan, de pronto sí. Pero entonces este señor que se propuso cambiar el modelo de socialismo a democracia. Entonces la democracia, nosotros vemos cómo era el trabajo en el socialismo y cómo era la democracia y cómo hubo esa transición. Porque pensémoslo así, socialismo, todos hacen parte de trabajar para el Estado. ¿Dónde trabajaban? En factorías de armamento, era lo que era allí. Pero el Estado se encargaba de qué? Llegaba Cristian y cada 8 días hacer la visita por los alimentos para ellos. Les daban arroz, les daban una de las cosas que les daban allí que era muy particular. ¿Cuál es el licor que ellos consumen? El que más se ve allí en Rusia, el vodka. Entonces, les daban todo. Ejemplo, les daban los zapatos. Pero ¿qué pasaba con los zapatos? Usted era talla 38, por decir algo.
lo que haya. ¿Sí? Ah, es que de los 40, no solo 40 y me queda muy grande. ¿Qué tiene que hacer? Meterle papelitos. ¿Sí? Acá y no mete el algodón. O algodón, así era el socialismo. Bueno, pero eso soluciona, hiciera el contrario. Entonces, miren que allí podríamos pensar que desarrollo del talento humano existía. Podríamos decir, claro, sí se tenía en cuenta el resto. Que de hecho, por eso aparecieron los nuevos estilos de dirección y que lo tomaron quienes. Por ejemplo, aquí se habla de grupos revolucionarios del modelo marxista. Era el ELN, era su modelo. El modelo leninista, que eran personajes que estaban luchando dentro de ese socialismo por los derechos de los trabajadores. Eso era lo que estaban buscando ellos en ese momento, buscando que dentro del socialismo ellos tuvieran una participación diferente, que no fuera siempre lo que el Estado les daba y que les daba ¿qué? Lo poco o lo que pudiera el Estado. Entonces, es un socialismo que duró hasta desde 1989. ¿Qué hito marca esta caída del socialismo? ¿Han escuchado el muro de Berlín? La caída del muro de Berlín. ¿Sí? La caída del muro de Berlín marcó 6. El muro de Berlín, ¿qué era el muro de Berlín? La división entre los dos alemanes. Entre dos Alemanias, Alemania Oriental y Alemania Occidental. Pero ¿cómo se dio eso? ¿Y por qué se dio? Se repartieron el poder. Los que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, desde que el muro lo hicieron, lo construyeron por ahí en 1960. Ellos se tomaron el atrevimiento de decir, bueno, vamos a dividirnos en Alemania. Entonces, la de acá era la Alemania Occidental, la que conocemos en este momento. La que es totalmente tiene un desarrollo industrial, comercial. La oriental, ¿cómo era? Hagamos de cuenta. Totalmente. Claro, porque era. Corea del Sur y Corea del Norte. Por usted me viene a hacer. Sí, para la de. La de la de que está en Pero bueno, se mencionó eso, yo creo que de chiquitas no me van a hacer. no le gustó. Pero Sí, me nada. encantó por eso, porque Bueno, la que cae, la que viene de Corea del. la chica está en Corea del Sur y cae a Corea del Norte. Así se me olvida, pero sí, es muy bueno. Bueno, pero entonces miren lo que pasó ahí. Es como si hagamos una similitud. Estamos en este momento, después de la carrera, la calle, hablamos de la calle. Estamos en la calle César. No, esta es la décima. Supongamos que parten, se dividen a partir de la Plaza Bolívar y lo hacen hoy. ¿Dónde viven ustedes? ¿Hacia el sur? ¿Hacia el norte? Los que viven hacia el norte, ¿quedaban dónde? En Alemania Oriental. Así fue la división. ¿Y qué hicieron? No fue en ese momento no hicieron el muro, tiraron una cantidad de alambre de púas para la que no saliera y la militarizaron. Entonces, los que se podían tener los familiares en el sur, como se dice en el argot popular, de malas, los cogieron aquí. Así quedó eso, fue así. Entonces, Alemania Oriental fue la marca de lo que era el socialismo trasladado a Alemania. Pero todo. No próspero, como decía Alejandro, prosperó, pero Alemania Occidental. Se quedó atrás. Se quedó atrás, ya no generaban industria. Había que, industria de automóvil, creo que ellos generaron un vehículo allí. ¿Por qué? Por los gobernantes. Por los gobernantes, porque tenían era un régimen socialista. Ya está comprobado que el socialismo no sirve. Entonces, a lo que vamos allí, lo que estamos cuestionando es el tema del trabajo.
cómo se daba el trabajo y cómo se daba la división del trabajo en un entorno de esos. Estamos hablando de 1989, que está aquí a la vuelta de la esquina, no está lejos. Entonces, ¿qué podrían ustedes preguntarse? Bueno, ¿cómo llegó a ser Rusia en la actualidad? ¿Bajo qué modelos? Bajo esto que hizo este señor Gorbachev. En ese momento estaba en la presidencia de Estados Unidos, estaba un señor que se llamó Ronald Reagan. ¿Cómo? Él existió. Ronald Reagan, y de pronto, si le preguntan a su papá, a su abuelito, preguntan si llegó a ver películas de Ronald Reagan, todas las películas del oeste. ¿Sí? Él era un actor de cine y le dio por lanzarse lo que le pasó al de Ucrania. Ucrania era un comunista. ¿El actual? Sí, claro. No, con razón no tienen tanto. Sí, Zelensky era, ustedes buscan la biografía de Zelensky, van a mirar que el tipo no tenía que ver con la política. No, con razón tienen Ucrania. Simplemente él era un actor y se lanzó. Este señor se lanzó. Y lo eligieron presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Ronald Reagan. Ronald Reagan. Ya vamos para allá, ya vamos para allá, con la otra Alemania, ya vamos para allá. ¿Qué está pasando? En esta Alemania, mire, los documentales que se ven por ahí, documentales, lo que sucedió aquí está la Alemania Occidental, pues obviamente las personas, los familiares que estaban aquí en la Oriental, ¿qué querían? Encontrarse con sus familiares que estaban acá. Para lograr lo que trataban de hacer, hicieron una cantidad de túneles. Encontraron, cuando ya invadieron el centro, cuando ya se tomaron, descubrieron que había túneles por donde la gente se quería pasar. ¿Para qué? Para llegar a Alemania Oriental. Hubo personas que lo lograron. Pero entonces miren cómo hay esa comparación del trabajo aquí y el trabajo acá, mientras que en Alemania Occidental, que era ahí al pie, el trabajo se desarrolló de una forma muy efectiva, mirando el tema del desarrollo del talento humano, que era cuando llamábamos recursos humanos, ¿cierto? Pero acá, ¿qué pasó? Lo que le interesa a la niña Daniela. ¿Qué pasó con esa oriental? Recuerden, el hito que marcaba la Alemania Oriental era el muro de Berlín. Mikhail Gorbachev se puso de acuerdo con Ronald Reagan, de que lo apoyara. Él le pidió a Ronald Reagan. Dos potencias, Rusia y Estados Unidos. Y aquí era la Rusia completita, con Ucrania, con todo lo que ellos están peleando en este momento por ese tipo de ciudades. Entonces ya después de que ya se volvió democrática, otros se independizaron con sus diferentes regímenes. Entre los dos dijeron, bueno, vamos a darle vía libre a eso que usted quiere, la perestroika. ¿Qué fue la perestroika? Busquen por ahí en el internet y vamos compaginando lo que es la perestroika. Y ya vamos a hablar de cómo se va llegando programa de reformas durante la década de los 80. Léalo fuerte ahí que lo escuché. ¿Qué tiene ahí? Dice que la perestroika fue un programa de reformas económicas y políticas impulsado por Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética durante la década de los 80. Literalmente, perestroika significa reconstrucción, reestructuración. Incluso su objetivo era reformar económicamente la planificación centralizada del sistema político soviético. Pero escuchen ahí, económico, político, ¿qué más? Soviético. Eran unas reformas políticas y económicas. Económicas, ¿por qué? Porque el régimen de ellos era socialismo. Entonces, eso fue como para una respuesta a la crisis económica y la estagnación política que afectaba a la Unión Soviética.
Claro, es que no, el que ya habían muerto hacía tiempo, pero quedaron por allí réditos de quién, de lo que pensaba del pensamiento de Carlos Marx, Carlos Marx, revolucionario y filósofo, que realmente los libros de él son muy interesantes, viéndolo desde el punto de vista filosófico. Y lo que es el Carlos Marx, y les decía el otro, de hecho, él sacó algo por allí, de él hay un libro, ahorita les digo el libro de Carlos Marx, que es donde no me encuentro, y la verdad, el que tenga entonces el pensamiento no revolucionario, sino que pensar diferente a lo que piensan los gobernantes democráticos, es de los libros más leídos, lo que es ese y el libro rojo de Mao Zedong, como si fuera la Biblia, de los más leídos, porque es el libro rojo, que es del régimen también marxista-leninista, y es lo que han tomado las guerrillas y han adaptado ese tipo de pensamiento. Pero entonces aquí miren cómo lo que decía, el cambio económico. Tenían que cambiar, ¿por qué? Porque el Estado socialista ya no era capaz de sostener el pueblo. No era capaz. Entonces había que darle un cambio. Entonces, imagínense ustedes lo siguiente. Pensemos en Salomón. Pensemos en Salomón. Ya. Salomón siempre lo ha sostenido el papá. ¿Más bonito? Siempre lo ha sostenido quién. Pensémoslo así radicalmente. Yo sé que él es un tipo trabajador, pero pensémoslo que siempre lo ha sostenido la mamá y el papá. Hasta ahora, inclusive viéndolo así en la estructura que tiene. Pero hoy es mayo 2. Esta noche que vaya le dicen, Salomón, mañana verán cómo se consigue la comida, la dormida, el vestido. Desesperó el muchacho, pues. Lo desesperó. Eso pasó. Claro, entonces ahí comenzó a entrar el proceso económico. ¿Cómo se imaginan que entró el proceso económico dentro de ese tipo de dentro de esos organismos? ¿Ya? ¿Qué pasaba ahí? Para que entrara la economía, ¿qué había que hacer? Pero no era el Estado, porque recuerden que el modelo lo hicieron por eso. Porque después que cambió, tenía que ver cómo cambiar su labor por otro beneficio. Tenía que generar empleo, dar otros beneficios a través de qué? De ingresos de qué? De multinacionales. De nuevas, de que entraron empresas allá. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron una apertura económica. No para venderles porque ellos no tenían sino armamento. El hecho era que entraran aquí, que entraran diferentes multinacionales. Y esas multinacionales que necesitaban, la primera que entró, Coca-Cola. ¿Qué necesitan esas multinacionales? Producción. Mano de obra. Producción, por consiguiente, mano de obra. Mano de obra barata. Claro, y entonces todos llegaron a trabajar allí. ¿Por qué? Porque era una necesidad. Estamos buscando talento humano, que en ese momento era que era algo muy. Las personas sí sabían trabajar, tenían capacidades para trabajar, pero no tenían habilidades. Es muy diferente. No tenían la habilidad de conocimiento para eso. Capacidad de trabajar, si usted me capacita, yo trabajo. Y a muchos nos pasa así en su momento. Tiene las ganas de trabajar, pero tiene que capacitar. Eso sucedió con ellos. Entonces empezaron a ingresar acá a las diferentes empresas. Mire que ya empezó lo que era el trabajo en serio de Rusia. Y estamos hablando de 1989. Estamos hablando de 30 años, 35 años. 90, sí, 35, 36 años. Y vamos a mirar, compararlo, si lo quisiéramos comparar ahora, Rusia actual con otros países. ¿Cómo es Rusia? Súper desarrollado.
que fue a raíz de esto, fue algo muy fuerte, fue un cambio total, ¿sí? Adaptarse a lo que era, pero tenían todo pensado de esa manera, tenemos que dejar de entrar a las multinacionales. Bueno, pero entonces, ¿qué pasaba? Resulta que, ¿cuántas personas de pronto a lo mejor no iban a trabajar, están acostumbradas a algo, no quisieron hacer ese cambio? Normalmente con este tipo de procesos, ¿cómo sería el tema social? Mire, lo económico ya se está viendo ahí, lo económico. Lo social, ¿sería que todos trabajaban allí en esas empresas? No, no todos podían trabajar en la empresa, no había capacidad para tanta gente, ¿no? Pero surgió problemas sociales. ¿Cuáles problemas sociales? Si usted no está enseñado a trabajar, no sabe trabajar, tiene que estar supeditado que le daba el Estado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Por ejemplo, mujeres, ¿qué hacían las mujeres? A la prostitución. Como el dicho, había mucho por entonces, a la prostitución, ¿por qué? Porque aquí estaban llegando empleados de otros países, con las multinacionales, para poder capacitar a los otros trabajadores. Pero ellos tenían dinero y tenían supuestamente necesidades. Estaban ahí. Generaba después el hecho de usted no tener un trabajo, de no tener algo en la casa, ¿qué le genera? Estrés, ansiedad. Entonces, ¿qué pasó? Seguridad, se aumentó la seguridad. Tenían que robar. Muchos entraron a robar. Entonces, miren cómo se fue conformando un país relativamente, entre comillas, normal, de todos los países del exceso. País que respete, ¿cierto? Hay algunos que de pronto la tienen, por ejemplo, el caso de la prostitución, la tienen vedada. En Colombia hasta los años 70, la prostitución era cárcel. La cárcel. Entonces lo hacían, pero lo hacían ¿cómo? A escondidas. En este caso, cuando decíamos ya ansiedad, de todo ese tipo de situaciones que generan el hecho de que no esté produciendo nada, pero hubo alguien que llegó aquí, a Rusia, el cartel de Pablo Escobar, y era una oportunidad. En este momento se ven las oportunidades. Llegó allí, ¿por qué? Para suplir ese tipo de ansiedades. Y lo otro es que las personas mucho se dedicaron a robar. Entonces, mire, el país que le tocó luego a el amigo Putin, era un país inseguro, pero viene donde partió, qué parte de la nada, es que es algo complejo. Ya ahí sí, ya aparece el tema del trabajo. El tema del socialismo, Carlos Marx por allí sacó una frase que se llamaba la plusvalía, inclusive en Contraloría se ve. Plusvalía, busquemos el término de plusvalía. ¿Qué es plusvalía? A nivel, aplicárselo y aplicado a el tema del trabajo. Plusvalía. La plusvalía es el concepto económico clave, especialmente en la teoría marxista. Se refiere al valor adicional que genera un trabajador en su jornada laboral, es decir, ponerse a 10, pero que no le es pagado. Ese valor extra es apropiado por el empresario o capitalista. Mire que eso lo dijo Carlos Marx en la época del socialismo. Del socialismo, él está diciendo eso allá y el Estado no tenía cómo pagarle a los no le pagaba a la gente. Pero mire, por eso decía plusvalía, no le pagaba. Pero en este momento se tendrá en cuenta la plusvalía desde el concepto que está dando allí Salomón. De supernumerarios. De hecho, por eso se habla del tema de la reforma laboral. Bueno, que se busca
La plusvalía, ¿cuál sería? Si nosotros lo miramos así como de la carrerita, ¿cuál sería la plusvalía ahí? En el tema de las preguntitas que hay por ahí rondando de lo que es la reforma laboral, las horas extras. ¿Por qué? Las horas, es que en ese país se trabaja muchas horas anuales, más. Y quiere, exacto. Pero ya se supone que ya ha ido bajando. Ahorita en julio vuelve y baja a 46. Baja a 46. El hecho es que, como bien lo dices, se las cumplirán. No. O se las pagarán, porque era otra cosa. Creo que eso es muy complicado, profe. porque si usted tiene 44 horas semanales, usted lo matan de 2 de la tarde a 2 de la noche, que le pagan sobrecargo. El otro día lo pueden hacer más tarde Claro, para compensar. para compensar. Compensatorio. De hecho, usted trabaja un domingo en la parte turística, usted trabaja sábado y domingo, que es el puerto, ¿cierto? Y descansa cuando. Semana. Pero si nosotros lo miramos con otra visión, pensemos en las mamás. No, muy triste porque si descansan martes, toda la gente está trabajando. Y los hijos no los pueden llevar a pasear, ni nada, sacarlos al parque o algo, a comerse una paleta, un cono, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucedió? Cuando él dice, bueno, ¿por qué se celebró el 1 de mayo, día del trabajo? ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde surgió eso? La fecha del día del trabajo. ¿Eso de dónde surgió? ¿El 9 de mayo? Sí. Busquemos a ver, esto surgió de una huelga. Una revolución. Una huelga que hicieron las mujeres en una fábrica textil. en una fábrica textil en los Estados Unidos. Miren que eso no es gratuito. ¿Qué estaban buscando? Derechos laborales. Que le reconocieran derechos laborales. ¿Sí? Entonces miren que generar lo que es el trabajo se han dado. Aquí en Colombia, lo que fue, por ejemplo, la salud ocupacional, pensemos en 1945. 1945, seguridad social no había. Había salud ocupacional. Por ahí comenzó todo, 1945. Ya luego apareció algo por allí más fuerte, que fue el tema de la ley 100, de 1993. 1993, que fue, ¿cierto? Después de la Constitución, porque la Constitución dio muy buenos derechos en ese aspecto, el tema del derecho fundamental, el derecho a la vida, todo lo que tiene que ver, eso se fue legislando al respecto y apareció la ley 100. ¿Sí? Anteriormente, año 1980, en Colombia no existía sino una entidad de seguridad social. ¿Cuál era? El Instituto de Seguros Sociales. ¿Quién lo creó? No lo creó el Estado. Y ya el Estado se quedó con él, es otra cosa. ¿Pero esto quién lo creó? Los trabajadores. Esto lo crearon los trabajadores. El Seguro Social. En esa época, ¿quién tenía derecho a la seguridad social? Solamente la persona que trabajaba. La esposa no tenía derecho, los hijos menos. No había beneficiarios. A partir de la ley 100, sí ya llegó ese asunto. Entonces miren cómo a través de la historia, ¿cierto? Y cómo mostrar casos tan fuertes como el de Rusia, donde ya tuvo que haber algo, una organización de trabajo. Y entra, de hecho, hay una organización internacional de trabajo, la OIT, es donde se legisla a nivel mundial y de ahí se retoman muchos de los derechos que tienen que ir hacia los trabajadores. Ejemplo, miremos el reglamento interno del trabajo. ¿Qué destacan ustedes del reglamento interno del trabajo? ¿Qué de pronto alguno lo ha leído de su empresa? ¿El reglamento interno?
El reglamento interno es algo tan grande, primero, pues lo sacaron, lo reducían. Ya después, lo tienen que, por orden del Ministerio de Trabajo, hay que tenerlo en un lugar visible. Si van y visitan la empresa y no está, por la multa. Anteriormente había que enviarlo a la oficina de trabajo para que lo autorizaran, para que lo mandaran. Ya no, ya entre quienes se discute realmente con el trabajo. Entre los trabajadores siempre están un acta para ellos. Se firma el acta para esa situación. ¿Ves? Pero todo eso viene de esas luchas que han dado los trabajadores. Por ejemplo, el de, muy claro, el del Día del Trabajo. Entonces miren ahí cómo un país cambia de la noche a la luz del día. Y en una forma brusca, porque no es brusca, pero mírenlo ahora. ¿Dónde llega? No quiere, entonces, ¿qué quiere decir eso? Tiene que ser siempre por el beneplácito de los estados, de que las cosas se vayan dando de una manera tal para que así sea bien visto. Y todas esas prebendas políticas ayudan a quiénes, se buscan para quién, para los trabajadores. En la actualidad, ¿qué estamos discutiendo aquí en nuestro país? El tema de la reforma laboral. ¿Apruebe o no se apruebe? Que mirará a qué se tenemos derecho como trabajadores. ¿Quiénes son los más perjudicados? Los que menos ganan, los asalariados, los que sean ahora. Mire de cuándo se hablaba de plusvalía. Y esta es la hora que todavía muchas empresas no lo tienen en cuenta. Tenemos aquí parte de esa historia, de esa línea del tiempo, haciendo una promesa. Decíamos así. Entonces a leer desde allí, Rivaldo, ya lo tiene la revisión. Pero y Salomón está bien cierto, Salomón. Uy, no, por la parte de la novela. En cambio, Daniela sí. Vamos leyendo la presentación. Pero ahí, desde la prehistoria hasta la actualidad, donde anteriormente pues tenía unos nombres. Lo primero que se habló por allá y fue a mediados del siglo XX, se hablaba era del área de ¿qué? De recursos humanos. ¿Cierto? Ya después fue cambiando. Entre esos orígenes de los recursos de la casa era prehistoria y trabajo en grupo. En la prehistoria la cooperación era esencial para la casa y la reproducción. La organización en grupos no solo garantizaba la supervivencia, sino que también sentó las bases del liderazgo y la dirección del trabajo, conceptos fundamentales en la gestión de recursos. Lo decían ahora. ¿Sí? Miren cómo liderazgo, tenía que haber un líder allí. Así fuera la mamá que se quedaba en la casa, fuera la mujer, ¿cierto? Y que lo sacaba, bueno, a trabajar, ¿cierto? Es ahí donde se plasman parte de los inicios de lo que es la gestión del talento humano en este momento, o gestión de recursos humanos. Tenemos aquí la otra. Esta vez las coloco en la plataforma. Evolución de roles. ¿Cómo fueron evolucionando a través del tiempo? ¿Pasamos a leer de allá? Tiempo, redes sociales, comenzaron a definirse no solamente facilitar el trabajo de equipo. Tiene naturalmente a través de la necesidad de dirección. Y la organización social se volvió más compleja a medida que la comunidad naturalmente, de una forma natural. Ya con el tiempo pues ya se formaron la estructura, lo que es la estructura organizacional, ya dividirlos en departamentos, pero para eso tuvimos que cambiar de un tiempo a otro, que fue por allá cuando hablábamos de los inicios de la administración, y 1900 con Taylor y con Fayol a la cabeza, y ya luego iban apareciendo otros personajes que
fueron engrosando, pues, que se le diera mucho más calidad de trabajo a los empleados. Las primeras organizaciones formales sufrieron civilizaciones activas donde el liderazgo se volvía activo y eran responsables de los estas estructuras iniciales sentaron las bases para la formalización de la gestión de recursos humanos. Las organizaciones siempre con liderazgo. Y esta es la hora donde se habla de liderazgo, ¿sí?, en las empresas. Si usted no es líder en su organización, o siempre hay alguno que se identifica allí, dentro del liderazgo de la empresa. Salomón, ¿cómo ve el liderazgo de la organización? ¿Cómo la lucha dentro de la organización? ¿Cómo participa dentro del liderazgo? ¿Cómo participo yo? No responder mentiras, porque yo sé. Sí, mínimamente. Y sobre todo, ¿qué hay que pensar cuando se habla de liderazgo? ¿Quién es el líder? Que de pronto habrán unos que son los que se denominan líder. Oiga, tal vez enseñando, partiendo conocimientos. y guiando lo que son a los demás para que se cumplan las cosas, ¿cierto? Pero uno dice, bueno, yo soy el líder de la organización, pero hace parte de ser el liderazgo. ¿De qué forma hace parte del liderazgo? De pronto acatando y dando de pronto recomendaciones muchas veces al líder. ¿Qué tal si hacemos este proceso así? Me imagino que, por ejemplo, en su organización se ve ese tipo de situaciones. Y sobre todo cuando hay tanto personal y que de pronto hay un desconocimiento de un medicamento, de los beneficios o contra que pueda tener. Todo ese tipo de cosas van entrando a esos procesos y de pronto siempre se le pregunta a lo mejor al líder, a la misma persona. Entonces se va formando ya por reconocimiento de los compañeros. No es que este es el hombre que nos guía aquí en esto, pero habría que mirar en la parte organizacional. Son dos cosas diferentes. Dentro del proceso de labor, una cosa. La labor de agua para llegar a igual. La sabe todas. Es cierto. Pero sí sabe. Hay una que llamamos allí el desarrollo histórico. Ese desarrollo histórico empieza lo que decimos ahora. Mire cómo comenzó desde por allá en los inicios y vamos llegando ya a eso que llamamos la revolución industrial. Ahí que se dio los grandes inicios ya aplicable la división del trabajo. ¿Quién nos lleva acá? Ahí al frente. La revolución industrial a finales del siglo XVIII, el siglo XVIII transformó las fábricas con la introducción de la maquinaria, aumentando la productividad. Esta época instauró la división del trabajo, donde cada obrero se especializaba en tareas específicas, optimizando así la producción. Tareas específicas, división del trabajo. Ahí se puede decir, se habla de la división del trabajo. Así fue una forma que incipiente, pero ya había división. ¿Sí? Sobre los operarios, lo veíamos por allí en su momento, los inicios de lo que fue la teoría científica. ¿De quién fue? De Taylor. ¿Sí? Teoría científica, donde era productividad, era lo que se buscaba. ¿Qué se buscaba allí? Veíamos allí el caso de mire que ahí se empezó ya a dar un poco más de uso a la plusvalía. ¿Por qué razón? Porque era un trabajo lo llamaban ellos allí, al Estado. El que más producía, más ganaba. Entonces, ahí se les reconocía parte del trabajo en salarios a los empleados, que era lo que interesaba, el dinero. Recuerda que lo que interesaba allí era el dinero. Entonces, ahí está la revolución industrial y división del trabajo, por allí inicia.
Luego surge el nacimiento de la gestión del personal. Ya se va viendo el tema de los gestionar el personal. ¿A través de qué? Por ahí aparecía una teoría que era de Elton Mayo. ¿Era la teoría de qué? De motivación o teoría de los recursos humanos. Que ahí no solamente era producir, no era solamente organizar, sino que también había que pensar en la gestión del personal. A medida que las empresas crecían, surgió la necesidad de gestionar el personal de manera más formal. ¿Qué quiere decir esto? Relación con conocimiento. Con más conocimiento. Sí, ya no era de la forma natural, sino ya dando una capacitación, mostrándoles por dónde iba, qué era lo que iban a hacer, todo lo que ya de una forma mucho más estructurada, empezó a estructurarse. La gestión de personal se convirtió en un campo dedicado a contratar, capacitar, ahí lo vemos, y mantener la fuerza laboral, marcando un avance en la profesionalización de los recursos humanos. De recursos humanos, de hecho fue la primera palabra que apareció por allá, área de recursos humanos. Año 1950, por ahí donde comenzó ese tema de hablarse de los recursos humanos. Se habló. Hace poquito también se hablaba. ¿Sí? Ah, claro, claro que sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que, a ver, si nos vamos a Europa, en Europa siempre nos han llevado a la delantera en muchos de los procesos. De hecho, en Alemania, por allá ya en 1600, 1700, la estructura organizacional. Pero lo que sucedía, ¿por qué no llegaba eso a estos planes? ¿Qué sería lo que afectaba o qué sería la limitación mejor? Para que eso no llegara, para que no llegase el conocimiento a estos países, ellos nos llaman subdesarrollados. La comunicación, ¿sí? La comunicación. ¿Quiénes eran los que a lo mejor traían ese tipo de comunicación y enseñanzas? La clase baja, la clase alta. De pronto, y uno lee, por ahí, por todo uno de la historia de los antioqueños, la historia es bien interesante, en cuestión la parte empresarial, el desarrollo empresarial de los antioqueños, marca unos puntos muy importantes. Enviaban a uno de los notables de aquí de la clase alta a que estudiaran en Inglaterra o en Alemania y trajeran sus conocimientos y los aplicaran en las empresas. Por eso la empresa antioqueña ha sido bien vista en estos años, lo que los beneficios tienen, lo que es el tema del liderazgo, pero aparte de ahí, todos esos conocimientos se fueron trasladando a través de las personas. Se demoró, no fue la científica. Por esta época, marcando una profesionalización de los recursos humanos, apareció una rama de la disciplina de psicología. Psicología organizacional. La ayuda que la tenemos que hacer. Puede ser las dos, una se cada dos. Puede ser aquí, puede ser la Real Academia, así que cada. Sí. ¿Está sola o se acerca? Psicología organizacional. ¿Qué tipo de psicología era esa? Psicología organizacional. ¿De dónde surgió? ¿Sí? Entonces, para la próxima, vamos consultando esto ahí, es psicología organizacional, por qué surgió, qué beneficios tiene, porque la realidad es muy importante. La aplicabilidad. Estos tres surgió beneficios y aplicabilidad, psicología organizacional. Igual pues tiene que ver precisamente desde ese punto de vista, cuando va buscándose la gestión del personal dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Pero en la actualidad tiene una gran connotación, es una rama de la psicología que es bien vista ahora por las organizaciones. Bueno,
Luego sucedieron unos cambios sociales. Estamos en el siglo XX. Esto se me muy lejos. Siglo XX. Siglo XX, Cambios sociales y laborales. En el siglo XX trajo cambios significativos en la estructura laboral, como el movimiento por los derechos laborales y la igualdad de género. Estos cambios influyeron en la forma en que las organizaciones conciben la gestión de talentos humanos, enfatizando la necesidad de políticas inclusivas y justas. Ya tiene cuentas como la mujer. Correcto, ahí se tiene cuenta ya la mujer, recuerde que la mujer, sobre todo en nuestro país, ¿no? y en nuestro país, y me sorprendió inclusive en el momento que lo leí, en Francia, en Colombia, cuando empezó la mujer a votar. En 1958. Es correcto, 58. Ah, Durante el gobierno de una junta militar, presidida por, dictador. que se llamó General. ¿Cómo es que es? Rojas Pinilla. Rojas Pinilla. Correcto, ese señor. Pero mire que estudió, ¿no? Cuando habló de una junta militar, Y él fue el que ganó la elección. claro, pero no ve, no diría, es un régimen totalitario que de pronto no se logra nada. Pero es el proceso de él fue interesante para la televisión. Inclusive estuvimos a la par. Yo lo vi bien interesante. Por lo de en Francia, de hecho, la votación de la Revolución fue después del 50, aquí en el 58. Pero en la televisión, en Estados Unidos, como en el 54, 56, nosotros la televisión en el 58. Entonces, mire que, y que, no diría, bueno, pero la televisión que le costó en su momento al país. Comunicación, lo que le hacía falta. Para los empresarios, si pensamos allí en el tema comercial, fue un gran aporte para el marketing, a lo que llamó la mercadotecnia técnica de empresarial, estaba allí aprovechando la televisión. Y su tipo allí. Allí, por ejemplo, nos dice igualdad de género, movimiento de los derechos laborales, movimientos todos los derechos laborales, eso le traduce una palabrita. Esos movimientos, ¿cómo le llaman? Los que van por los derechos laborales que han quebrado pues, los sindicatos. Fueron muy fuertes en la época de los 70, fueron muy fuertes. ¿A partir de cuántos? 25. Visita un par de sindicalistas ahí. 25, porque eran Una vez sale cohecho del papel de deporte. o esa dos para que no se los 23. Pero miren que la pasión sucede en muchas empresas donde se dan cuenta los directivos que van a formar un sindicato de forma de directivos. Porque es un derecho a la organización. Entonces, allí, pues muchas de las empresas lograron ventas, pero muchos quedaron en las empresas. Ejemplo, Ecopetrol. Ecopetrol en sus inicios que en los 70 era una empresa que era bien sindicalista. En este momento, pues estaba Rusia, todavía estaba Rusia por acá, completica. Rusia era algo que, por el mismo régimen socialista que había y por ese modelo de marxismo y leninismo, solicitaba que los sindicalistas les pagaran para que fueran del turno ya a los que contrataban. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando en una empresa, por ejemplo, en Ecopetrol, había unos sindicalistas que estaban haciendo mucho alboroto y todo. Entonces, ¿qué hacía la empresa? Venga, Alejandro, vamos a mandar para Rusia. Usted quiere ir a allá a 2 años para que estudie y todo, para Molestar. a los fuertes. Yo los mandaba a Rusia a estudiar, pero lo que sí. En Ecopetrol, les contaba en algún momento en Ecopetrol, un sindicato que solicita, ¿cuál es el arma de los sindicatos? ¿A través de qué? Solicitan los derechos, ¿a través de qué?
Es lo que se llama el pliego de peticiones. Pliego de peticiones. ¿Qué se diferencia? Los sindicatos de Latinoamérica se diferencian de los japoneses en algo. Que los sindicatos de Latinoamérica exigimos que nos aumenten el salario. Menos más descanso. Que también los descansos también es otra vez de algo. ¿Sabes qué sucedía? Hacían peticiones como tan, pensémoslo así, muy como en ese espacio allá, pero tenemos acá. ¿Cómo está el kilo de carne ahora? De la buena, la que es sin grasa. Más o menos, está por ahí, 35, 36, ¿cierto? En esta época, ellos dentro del pliego de peticiones solicitaban que el kilo de carne, como el precio de hoy 36, que el kilo de carne se les cobrara a 2.000 pesos. Si fuera hoy. En ese momento era como 100 pesos. Y que les tenían que de la carne de la mejor carne, sin grasa. Eso estaba dentro del pliego de peticiones. Dentro del pliego de peticiones también estaba de que los hijos de ellos tenían que estudiar en la universidad. Estamos hablando de los 70, donde quienes accedían a las universidades, pues que tuvieran buen dinero. ¿Sí? Y ellos que exigían que les estudiaran en la universidad que ellos escogieran. Que no pagaba por petróleo. Y si no, hacía huelga y cerraban las válvulas. Eso generaba pérdidas para. Se dio mucho ese tipo de situaciones. A raíz de eso, pues esta empresa tuvieron que liquidar mucho de lo que llamaban la en su momento era un sindicato fuerte, se quedaron por lo mismo, porque la estaban quebrando. Poltejer pasó lo mismo con Poltejer. Con ferrocarriles nacionales pasó lo mismo. ¿Sí? La quebraron los empleados y las peticiones que había. Yo recuerdo haber visto una entrevista, como si la viera hoy, una entrevista de un trabajador de ferrocarriles nacionales. Ejemplo, el señor estaba parado aquí en la esquina, ese era el trabajo de él, estar parado en la esquina. ¿Él qué hacía? Aquí llegaban los ferrocarriles, llegaba otro. Él cerraba el paso acá, él era el encargado de cerrar el paso para que se fueran a estrellar, ¿viste? De avisar, de cerrar colocar un barro ahí. Al señor lo entrevistaron en su momento, le dicen, bueno, ¿usted qué hace aquí? No, yo soy trabajador de ferrocarriles nacionales. Pero ¿por qué hay parado? No, es que ese es mi trabajo. Pero si es que ya no hay trenes. Ya los han levantado. Ya no hay trenes. ¿Y por qué no pide que lo trasladen exactamente para otro lado? Señor, pues que yo no quiero. Pues yo no quiero. Sí, es sencillo. Entonces, mire, dígame usted cómo una empresa del Estado no sabe hacer una cosa y que ganan un salario grande. Grande, inclusive en la liquidación, eso fue mucho más elemental que hicieron con los liquidadores. De ese tamaño era el tema del sindicalismo. Por eso, como dice Alejandro, no tiene que tener ya el tema de los sindicatos. Hay veces es por prebendas, a veces que sí se justifica. Pero les voy a contar un caso actual. ¿Conocen el hotel del Café de la Electronics? Lo quieren ahora, lo quieren, es correcto, está en extensión de dominio. Muy bien. Este está en extensión de dominio, era de automático. Bueno, el señor ya salió de la cárcel y todo, pero está en extinción. Más no se lo han quitado. Eso tiene un trabajo parado, no se lo tiene en ese momento. Pero extinción de dominio. No lo han expropiado. Está en extinción. Esa extinción de dominio, el señor, listo, es de 2005.
resulta que, pues, no, esta restricción porque el señor está por ahí sigue reclamando de que él tiene derecho porque fue adquirido con dinero legal, que fue producto de herencia, que lo tiene que demostrar. Si él lo llega a demostrar y lo tiene que volver al Estado, se lo tiene que volver en el Estado en que se lo. Y cuando llegaron allá como estaba, tienen que volverse. Muy delicado por eso, pero la institución es muy delicada. Pero aquí voy yo. Ya este hotel, ¿quién lo está manejando ahorita? El Cameron. Cameron, que es un grupo. Pero entonces, ¿qué pasó con los trabajadores que ven acá? El hotel de electrónicos. Iban a entrar de Cameron iban a entrar. Entonces ellos que dijeron, ¿cómo así? Nosotros no nos van a dejar así. Llegaron y formaron de la noche a la mañana un sindicato. Los directivos, los que estaban al mando de ellos allí, no se dieron cuenta. La DNE, ahora es la SAE, ¿cierto? Sociedad de Activos Especiales, la que se encarga de lo que por ahí la institución de dominio. Ellos dijeron, bueno, le entregaron al señor de Cameron, el señor de Cameron le dijeron, bueno, ¿y por qué no me ingresan estos trabajadores acá? Ellos ya se habían sindicalizado, ya se habían dado cuenta que venía de Cameron y sabían que iba a pasar con ellos. Claro, entonces, de Cameron, ¿qué diría? Ellos estaban sindicalizados, ¿lo detectaría? No. Dijeron no. Dijeron no. Esta sociedad, de Hotel Campestre de la Unicornia no la pueden desaparecer. Porque todavía no están en extinción. Están en extinción mínima, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que existir una oficina de Hotel Campestre. Los que se sindicalizaron en el año 2017. Arrancaron en 2017. Esas personas se sindicalizaron y esta es la hora, varios de ellos sí arreglaron, que les dieran una indemnización de 40, 50 millones de pesos. Otros no aceptaron. Esta es la hora que ellos van allí a trabajar. Van a trabajar en esa oficina que haga de cuenta esa. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Sentarse. ¿Cómo les pagan? Porque están sindicalizados. No los han liquidado, les siguen ahí. Vienen a verlos el año pasado que vinieron aquí, que vino el ministro de Trabajo, un momento, ¿qué hacemos? Ahí viene el auditorio, porque siguen en esa situación. Entonces, mire, hasta donde llega el sindicalismo. ¿Sí? Y sobre todo, pues me dice, bueno, pero estas personas, ¿qué piensan, cierto? No hay yendo todos los días a nada a sentarse en un puesto, a jugar, como dice el Ramón. Pues mire, hasta dónde llega el sindicalismo, y eso surgió en esta época de los años del 20. ¿Por qué se mienta allí el siglo XX? Se mienta el tema de la igualdad de género. La Constitución dio unas grandes prerrogativas en el tema de la igualdad de género. ¿Sí? Es lo que en este momento se está viendo, pero no es su esencia. Ya por lo menos, ¿qué dice que el Estado tiene que haber 50-50? 50 de sexo femenino y 50 de sexo masculino. En este momento, inclusive en el Estado hay el 70-30. No se cumple todo. Igualmente en las empresas, no se cumple. ¿Por qué razón? Porque, no, es que las mujeres, muchos directivos, ¿qué dicen de las mujeres? El periodo hace que falten. Yo conocí un jefe de personal que era así, que el embarazo, la misma historia. Yo conocí uno en Manizales que era directivo, jefe de personal de una empresa que se llamó Manisol, que ya luego se convirtió en Bata. Esa empresa se quebró. Pero el directivo, recuerdo, era
era muy allegado y vecino inclusive. ¿Qué hizo él? No le gustaba sacar mujeres. Y las que estaban allí, él les hacía la vida imposible. Un día cualquiera, una muchacha que estaba embarazada, el hombre por presionar para que trabajara, la muchacha perdió un bebé. Entonces, el esposo de ella, no muy contento, ¿qué hizo? Estamos hablando del año 89. Lo mató. Lo mató por esa situación. Entonces, mire, porque él era un tipo que no, el tema de las mujeres, para nada. Era, ¿cómo es que llaman? Misógino. Eso, y el tema sindical, pues también pasa, se busca esa igualdad de género también, los sindicalistas actuales, pero no son bien vistos por todos los antecedentes que tienen desde los años, de mediados de los años 20, que era 50, el 70, el 80 todavía, se veía muchísimo ese tipo de cosas. ¿Cómo ha evolucionado? Decíamos por acá, teorías de la motivación, como la de Maslow, como la de Abraham Maslow, teoría de motivación, destaca la importancia de satisfacer necesidades humanas para aumentar la productividad. ¿Sí? Las organizaciones de hoy utilizan estas teorías para desarrollar programas de compromiso en la satisfacción laboral, y estamos hablando de Abraham Maslow por allá de hace 100 años. ¿Sí? Y fue la base para eso, que todavía se aplican para ese tipo de situaciones. Satisfacción laboral. La incorporación de tecnología. ¿Influirá en la actualidad en el tema laboral? ¿Qué te ayuda allí? Así que ya un 90%. Ah, es Salomón, por favor. La tecnología ha evolucionado los recursos humanos a través de sistemas de gestión de talento y automatización de procesos. Herramientas como software de seguimiento de candidatos permiten una selección más eficiente y mejoras en la experiencia del empleado. ¿Será eso cierto? Instru El software, sobre todo ya el tema de las aplicabilidades que se da a través de los software para clasificar y seleccionar personal, una cosa muy diferente. Y ahí es donde entra también este tema de la psicología organizacional. Se me olvidó decirles que lo estamos grabando, ¿no? ¿Qué? Sí. Bueno, pero como están Esto ya es un año pequeño, del 90. ¿Cuál? Ah, sí, arrancan desde el 90, por allá más o menos. Cuando empezó el ingreso de computadores a Colombia, fue por allá en 88-90. Los computadores para las empresas. Un computador, lo recuerdo, año 90. Carvajal y compañía trabajaban ya en su momento. Y a cómo vendíamos los computadores IBM, porque todavía en ese momento no podíamos pensar en los que daban, en unos clones. Eso era de marca, era IBM. IBM se bajó de grandes computadores que eran lo que ellos hacían a vender computadores empresariales. Pero en el año 90, ¿cuánto costaba un computador? 4 millones de pesos. Ahora sí, tenía que ver empresas que estaban pensando ya exactamente en el desarrollo tecnológico. ¿Y qué sucedía? El tema es, ¿cuántos se imaginan ustedes que tenían capacidad ese computador con ese precio? Capacidad. No, por ejemplo. 50K. Y ya no. Eso lo iba a conocer a finales cuando apareció el tema de que el año 2000 iba a ser el que se tuvo un nombre especial porque iba a cambiar del año 2000, porque los computadores no están adaptados al cambio de año. Entonces, sí, se está prohibiendo que muchos de esos computadores en los bancos iban a generar comunicaciones. 50K.
¿Y cómo era el trabajo cómo se hacía para cargar para que arrancara el computador? ¿Es metía el disquete? Era algo parecido, era como de... Sí. Ah, pero... Sí, los otros cuadrados. No, pero como el empaque de un CD. Ajá, sí, era por ahí. Claro. Pero por dentro era que tenía era como un plástico de radiografía. Eso es. Usted no lo podía dejar sobre el televisor. Se le borraba todo lo que tenía ahí. Y para cargar, y si usted iba a trabajar, ya no había programas, creo que era un Word que llamaba no, algunas de los proyectos que llegaron no ni nada, simplemente les enviara para digitalizar. Entonces, hasta llegaba. Pero ese fue un principio para empezar a organizar las empresas, para seguir, para manejar la nómina. Sí, dice, el Lotus era el que estaba ahí, Lotus, ¿de acuerdo? No había Excel todavía, sino que era el Lotus. Pero se utilizaba para hacer, era algo similar a lo que es el Excel ahora, pero en la parte primaria, hacer un cuadro de datos para llevar las planillas de los empleados, y eso no calculaba nada. Tenía que empezar, me da cuenta que era escribir sobre eso, pero se había más organizado. Entonces se pensó en eso, ¿para qué? El tema de lo que era ya la parte tecnológica. La diversidad e inclusión a nivel laboral, ¿cómo la vemos en la actualidad? La diversidad y la inclusión. ¿Yo allí, Cristian? La diversidad e inclusión. La diversidad y la inclusión se han convertido en elementos claves para atraer y retener el talento. Las empresas que fomentan un ambiente inclusivo no solo mejoran no solo mejoran la moralidad de los empleados, sino también impulsan a la innovación y la creatividad. La creatividad, correcto. Diversidad e inclusión. En la actualidad, usted como dueño de una organización, tiene que pensar en diversidad e inclusión. De hecho, la reforma, hay una ley donde usted tiene allí personas que son discapacitados, ¿cuánto les reconoce el gobierno? 45% del salario. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que hay muchas empresas que más bien prefieren pagar casi que la multa y no incluir a las personas. Entonces, son cosas que dentro del proceso de qué es lo que se busca con todas esas reformas que están buscando, existe ya. En la licitación, el proceso también, todos califican a las personas que sean Los indígenas, pero por lo menos uno ya ve que hay empresas que tienen en cuenta eso. Y la otra es el tema del manejo, como por ejemplo el tema para usted realizar un perfil del cargo para estas personas. Primero, ¿qué tiene que ver? Será usted el cargo, pero luego va a ver qué habilidades tiene, qué competencias tiene. Entonces, es complejo cuando se habla de incluir personas discapacitadas. Existe esta otra estrategia de atraer talento, que es de la actualidad. Esta viene hablándose del año 2010 hacia acá, voy a decir eso. Y empresas implementan proactivo para atraer talento, proactivo. ¿Qué será proactivo? Proactivo o creativo. Oye, proactivo. Yo creo que se entrena varias tareas en el mismo día. Y lo hace muy bien. Y que está viendo con antelación. Está viendo antes de que suceda. Creo que se busca ahora. Que usted busca eso dentro de la organización. Enfoque proactivo para atraer talento. ¿Cómo atrae usted un talento? Hablamos de talento humano. ¿Cómo se atraen los talentos? Viendo que la tarea
Viendo las capacidades, correcto, viendo cómo cumple la tarea. Pero igual, si usted requiere, ¿cuántos de ustedes lo han enviado a capacitación dentro de la organización? ¿O les han dado capacitación? Ahí estamos hablando de estrategias de atraer talento, ¿cierto? Nos estamos capacitando en eso que no conocen. Hay empresas que les pagan doctorado, maestría a los empleados. ¿Sí? Se cuestionan mucho, dicen, bueno, pero ¿cómo se les paga una maestría o una especialización en el exterior si a lo mejor el empleado llega y renuncia? ¿Sí? Les cuestionan eso. Hay empresas que dicen no, porque no les da miedo. Hay un señor de apellido Burrell, que es empresario norteamericano, y él dice, no, a mí no me da miedo pagarle a la gente ese tipo de cosas, porque si están bien retribuidos, seguramente no se van a ir de la organización. Es lo que él tiene dentro de sus criterios de selección y atracción de personal. Las propuestas de valor del empleado se vuelven esenciales para destacar ante la competencia. Propuestas de valor. Todo lo que el empleado propone para que la empresa salga adelante. Que ya depende de quién. ¿Cuántos de ustedes tienen ideas para proponerle al gerente o al dueño de la compañía? Pero no lo escuchan. Entonces ahí tiene que haber una relación bien interesante para poder que sí esté de acuerdo con aceptar lo que se le dice y ponerle atención a este tipo de cosas. La otra es desarrollo profesional y capacitación. Las organizaciones contemporáneas invierten en programas de desarrollo profesional, que decimos ahora, para fomentar el crecimiento de sus empleados. Incluye capacitación continua y oportunidades de mentoría. Recuerdan, esa es una tendencia administrativa. Yo creo que en su momento, por ejemplo, de esto de una clase, creo que fue el grupo de Alejandro y Daniela, mentoring. Pero yo no recuerdo, mentoring. ¿Cuál es el mentoring? Oportunidades de mentoría que se promueven un aprendizaje constante. ¿Qué hacen lo que sucede en el Japón? En el Japón, muchas de las empresas, el personal, cuando cumple el tiempo de haber trabajado en la empresa, ¿qué pasa? ¿Se pensiona? Ellos lo pensionan, sí, pero no lo jubilan. El personal sigue perteneciendo a la organización. ¿Cómo? Un mentor. Que usa la buena trabajar, la institución, la parte de la institución se vuelve y sigue de manera constante, con el aprendizaje constante, que está observando y que está informado, eso se hace, eso pasa muchísimo en el Japón. Y por el ¿cuál es el futuro de los recursos humanos actuales? Tiene la caída. Se orienta. ¿Qué alcanza ahí? Pero bueno, pero no cambiando la realidad. La inteligencia artificial. Pero que las empresas, yo creo que las que muchas de ellas no están todas las que no. Está, bueno, está. ¿Cómo pasa con los empleados? Ese que hacían esa trabajita y tenemos a dos países que muchos todavía también, por eso le piden a la posición que ahora a un jefe de esos que yo quiero que la persona, porque es que el robot es
que va mejorando con el tiempo de la respuesta. El tema de las quejas, ya estamos viendo una queja y ellos responden puntualmente. Anteriormente se demoraba para responder en el diario. ¿Cuánto demoraba para responder? Fácil que el pasado día ya no respondía. En la actualidad ya es más rápido. La cantidad de las que hacen el cambio, sobre todo por las multas que les colocan, que son bien onerosas. Exactamente. Entonces, ahí quedamos con la línea de policía, el área urbana, que es donde vamos a llegar. Por allí está, dentro del programa de la línea que presentía Carlos. Bueno, tenemos un momentico ahí, un 5 minutos para que prepamos. Ahora sí. Vamos a ver. Sí, el título de la. Bueno, entonces, aquí lo dice el título, informe de trabajos en que está hablando allí del tema de cómo lo que es el futuro que estamos viviendo inteligencia artificial, cómo realmente va a afectar o está afectando a los trabajadores. Y más en los países que no. Aquí está, para que ustedes la lecturita y la respuesta a las preguntas que hay a la parte de abajo. Varias de ellas están dentro del artículo. Las últimas 4 o 5, y ya de acuerdo a la cuestionamiento que se manda, vamos a responder y en la próxima lo socializamos. ¿Listo? Correcto. Entonces, nos vemos. ¿Quién queda representante? ¿Quién representante? Una creo que ya ya sabes que los camiones tienen una Profesor, si usted hace la conferencia, Manuel, bueno, para los dos compañeros, pero pues nosotros tenemos socializamos el tema.